Buenas tardes, un gusto, soy Daniel Álvarez, comunicador social y periodista de la Universidad del Tolima. Hoy hablaremos sobre una breve reseña de la guerra contra las drogas en Colombia. ¿Qué nos ha traído esta guerra? ¿Cómo ha servido de combustible para el fortalecimiento de los grupos armados? ¿Cómo es que ha atacado más a los eslabones débiles de la cadena, es decir, a los campesinos, que muchas veces no han tenido otra opción que recurrir al cultivo de la hoja de coca porque les ha resultado más rentable frente a otros cultivos? Así que empecemos. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y de la Paz, INDEPAZ, y la Agencia de Comunicaciones para la Paz, ACPAX, el país ha invertido en el conflicto armado más de 400 billones de pesos. Por supuesto, muchos de esos billones han salido de los tributos de los colombianos, por supuesto. Billones que se pueden distribuir, pueden contribuir a la educación, al mejoramiento de las vías terciarias y por supuesto al punto uno del acuerdo de paz, de la reforma rural integral, donde se les llevará tecnificación a los campesinos, donde se les implementarán programas de sustitución de cultivos ilícitos y se les brindará un mejoramiento en toda su calidad de vida transversal o integral. Proyecto que hasta el momento ha presentado unas carencias muy fuertes y ha habido muy poca, por ejemplo, compra de hectáreas. Falta mucho por mejorar. Bueno, con respecto a lo que nos compete hoy, todo empezó con la bonanza marimbera que se presentó en la costa Caribe, en los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena, donde se exportaba mucha marihuana hacia Estados Unidos, que por supuesto siempre ha sido el mayor comprador, el mayor demandante, a pesar de ser el mayor opositor a esta, o el mayor contribuidor, por ejemplo, a esta guerra y a la privatización. Negocio que por supuesto les ha resultado más lucrativo a ellos, y a los carteles y a los agentes del narcoestado. Bueno, resulta que el cannabis llegó a representar una renta más importante incluso que el mismísimo café durante ese periodo de los 60, de los 70, cerca de 2.200 millones de dólares, representando un 7,5% del Producto Interno Bruto. Hasta que el estado de California logró una mejor tecnificación de la cannabis y una mejor calidad, y fue bajando el mercado aquí, hasta que esto fue sustituido por la hoja de coca ya en los años 80, cuando se empezaron a fortalecer, empezaron a germinar, digámoslo así mejor, los carteles de la droga, el cartel de Cali y el cartel de Medellín principalmente, y otros no tan relevantes, pero asimismo mortales, como el cartel del norte del Valle y el cartel de la costa. Y con el desmembramiento de estos carteles, surgieron 300 carteles más ante este vacío de poder, y se fortalecieron los grupos paramilitares que ya se estaban germinando por allá, con algunos de sus antecedentes, si se pueden decir así, como el muerte a secuestradores después de el secuestro de Marta Nieves Ochoa, o los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, donde estaban algunos miembros del ex cartel de Cali y algunos ex miembros del cartel de Medellín y otros paramilitares y también guerrilleros. Bueno, y la violencia se intensificó también, recordémoslo, con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, después de haber descubierto este laboratorio de Tranquilandia, ¿no?, que hizo que Pablo Escobar tuviera que retirarse de la vida política.
Durante este mismo periodo, ya en 1986, Julio César Turbay promulgó la Ley de Estatuto Nacional de Estupefaciente, Ley 30 de 1986, que fortaleció el prohibicionismo y, por supuesto, en cierta medida, no sirvió de mucho para la intensificación del conflicto armado. Bueno, frente al vacío de poder que estábamos hablando, ya en los 90, Ramón Izaza, el que fundó la SAUC, retomó el negocio de Pablo Escobar, junto con los 300 carteles y junto con otros grupos armados que iban apareciendo después de el debilitamiento de los dos principales carteles. Y ya en los años 90, según este mismo instituto, la tasa de homicidios era 70 por cada 1000 habitantes por cuenta del conflicto armado alimentado por el combustible de la guerra contra las drogas, por supuesto. Colombia ha sido un narcoestado prácticamente desde gran parte de su historia reciente. En los años 70, durante el gobierno de Alfonso López Miquelsen, recordemos el fatal hecho de la ventanilla siniestra, donde el Banco de la República se suponía que iba a recibir una gran bonanza, una bonanza cafetera, pero esa bonanza cafetera no fue sino la bonanza marimbera, donde se recibieron más de 40 millones de dólares. Y desde entonces empezaron a infiltrarse más agentes del mismo estado en este rentable negocio de la droga. Ya en 1990 a 1995 representaba más de 10.000 millones de dólares este lucrativo negocio. Bueno, ya en los 2000, las AUC fortalecidas, alimentadas por el negocio de la droga, claramente, lograron influenciar a más de 26 parlamentarios en lo que se constituyó como el Pacto de Ralito, lo que fortaleció más al narcoestado, por supuesto. Bueno, este conflicto ha sido agravado por parte y parte. Con respecto a las guerrillas que perdieron su ideología, que bueno, a pesar de haber sido unas pequeñas rebeliones campesinas, se fueron denigrando hasta ser unos monstruos que también fueron alimentadas por el negocio de la hoja de coca, desdibujándose su ideología hasta convertirse en unas bestias del conflicto armado que contribuyeron también a muchas atrocidades, junto a los paramilitares, por supuesto, y hasta agentes estatales. Es así que todos estos grupos armados han contribuido a que el negocio de la droga se fortalezca cada vez más, e incluso hasta el 2019 esto se fortaleció tanto que llegó a representar más de 16 billones, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, frente a lo que producía el café, 7,2 billones de pesos, imagínense. Esta economía ilegal ha sido más rentable que cualquier otro negocio que pueda presentar. Bueno, me atrevería a decir que cualquier otro producto que ha tenido Colombia. Bueno, aparte de los hidrocarburos, por supuesto. Bueno, ya hacia finales de los 90, el Plan Colombia se presentó como un gran proyecto para combatir a los grupos armados. Según Noam Chomsky, este filósofo, fue una mera excusa para combatir a los opositores, a los movimientos de izquierda en Colombia. Y gran parte de sus fondos se desviaron para financiar a grupos paramilitares que contribuyeran al asesinato de líderes sociales y a la destrucción física y política de estos grupos, de estos movimientos
que iban apareciendo. Sin embargo, también se han presentado logros que habría que resaltar, como el mejoramiento de la infraestructura militar del país, que sirvió, el Plan Colombia sirvió bastante para la modernización del aparato militar de Colombia, por supuesto. Y también una sustancial mejoría en la seguridad, esto resaltado por la misma Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito. Bajaron las tasas de secuestro, bajaron las tasas de homicidio y mejoró un poco la seguridad en el campo. Aunque esto no duró mucho, porque después del debilitamiento de los carteles, como lo hemos dicho, aparecieron otros grupos armados que durante el periodo de Uribe eran denominados las BACRIM y actualmente son denominados los Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR, o también conocidos como Grupos Delincuenciales Organizados, GDO, que antes eran las BACRIM, más el Clan del Golfo, más las disidencias de las FARC, más el ELN, más los Zetas, más el Cartel de Sinaloa, e incluso grupos narcos infiltrados aquí mexicanos que han servido para fortalecer este conflicto armado. Bueno, actualmente con el gobierno de Gustavo Petro se pretende darle un enfoque diferente a esta guerra. Bueno, ya se dejó de lado la aspersión con el glifosato, que le costaba al país más de, según estas cifras, 72 millones por hectárea asperjada, mientras que la vía voluntaria, 40 millones por hectárea. Sin embargo, la vía voluntaria, pues claramente es un poco más lenta, mientras que la aspersión por glifosato es más rápida para detener la producción de la hoja de coca, del cultivo. Aunque también ha presentado grandes controversias por sus implicaciones a la salud. Por ejemplo, por ser un agente cancerígeno y por ser también un disruptor endocrino. Y también por alterar el cultivo de otros productos, denunciado también por organizaciones campesinas. Bueno, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMPSI, actualmente tenemos una preocupante cifra de 230.000 hectáreas de hoja de coca. Cada año se ha fortalecido, incluso durante el gobierno de Duque, que se presentó como un férreo enemigo, ¿sí?, de estas plantaciones. No es que haya habido una disminución muy significativa. En el 2010, por ejemplo, eran 62.000 hectáreas. En el 2011, 64.000. Y empezó a haber un fortalecimiento, un aumento en el 2014, 69.000, allá en el 2016, 146.000, en el 2017, 171.000, en el 2018, 169.000, ya en el periodo Duque. Bueno, hubo una pequeña disminución. En el 2019, 164.000. En el 2020, 143.000. Hasta que en el 2021 arrancó otra vez con 204.000 y ya actualmente 230.000. Bueno, a los campesinos se les ha hecho más fácil, más rentable recurrir al cultivo de hoja de coca, a pesar de que últimamente ha bajado el precio en la venta internacional. Pero históricamente se les ha hecho más rentable frente al cultivo de cacao, el cultivo de coco, el cultivo de café, porque el cultivo de la hoja de coca pues rinde más, es más rentable, es menos competitivo al ser un mercado negro, ¿sí? Y, por ejemplo, el cacao se demora años para producir, mientras que la hoja de coca en tan solo 3 meses ya está dando frutos. Sin embargo, últimamente ha presentado una gran disminución su precio, porque bueno, están los factores como la sobreoferta
grandes competidores, bueno, ya están empezando a competir otros países como Guatemala, como Honduras, donde se ha producido una forma sintética y ha disminuido también la calidad acá de la producción. Y por supuesto está la minería ilegal de oro y de platino, que también se han presentado como unos competidores a la hoja de coca. Bueno, y entre unas cifras que tenemos acá, presentadas por el diario El Portafolio, en su artículo ¿Qué se esconde tras la caída del precio de la hoja de coca al Nariño? Hoy 30.000 pesos cuestan en promedio la roba de hoja de coca, cuando anteriormente su precio oscilaba entre 50.000 y 80.000. En las mejores temporadas, un kilo de coca oscilaba entre 1.800.000 y 2.500.000 pesos. Hoy se obtiene por 1.500.000. Es decir, el precio histórico ha estado bajando. Y también ha habido algunos datos esperanzadores, como el que podemos citar acá. En Huerrima, Bichada, los campesinos de aquel pueblo, durante cerca de 10 años, han optado por el cultivo de de cacao. Bueno, a pesar de que se demora más, se les ha salido más fácil venderlo a la misma Fuerza Aérea, que le entrega este producto a una empresa chocolatera de Bogotá y les paga cerca de $2 por kilo. Y a ellos les ha resultado más rentable. Y esto ha sido un caso excepcional de sustitución de cultivos ilícitos y ha sido un caso pues esperanzador, y esperemos que sea así para el resto de la población y que esto no esté siendo reemplazado por economías ilegales. Bueno, ¿qué se espera ahora del gobierno Petro? Según el ministro de Justicia Osuna, se ha dado algunas pistas de lo que sería la mejoría y el nuevo enfoque de la lucha contra las drogas. Bueno, por ejemplo, se optará por la elaboración de textiles, cosméticos, alimentos y otros productos derivados de la hoja de coca, que después se pueden ayudar con comercializar con la ayuda de empresas privadas y públicas. Y también se pretende, bueno, con el punto 1 del acuerdo de paz, la reforma rural integral, que es tan importante, que yo diría que es el más importante de los 6 puntos del acuerdo de paz. Se pretende llevarle mejoramiento a las vías terciarias, tecnología, tecnificación y mejoramiento de la infraestructura y conectividad a los campesinos, y sustitución también de cultivos ilícitos, algo que ha sido muy difícil y que con la lenta compra de hectáreas que se ha hecho hasta el momento, pues resulta algo casi utópico, pero esperamos que sí se pueda lograr y que este nuevo enfoque del presidente sirva de algo, ¿sí? Aunque no hayan sustanciales mejorías por ejemplo, en la detención de los cultivos de la hoja de coca, que han proliferado y este gobierno ha sido incapaz de reducirlo. En eso también hacemos una crítica. Bueno, se espera que este gobierno apoye a cerca de 50.000 familias de las más de 115.000 familias que dependen del cultivo de la hoja de coca para sobrevivir y transitar a economías legales, ubicadas por ejemplo en el departamento del norte de Santander, Nariño, el Pacífico, el Urabá antioqueño y el Putumayo y la Amazonía. Esas economías ilícitas también perjudican a las reservas ambientales, forestales, también son un gran atentado para la Amazonía, por ejemplo. Entonces se necesita un enfoque integral también que combata la deforestación ambiental en el Amazonas, que es un gran pulmón para el mundo, y que sea un tránsito para regular este mercado, que por supuesto respete también la salud pública, sea un enfoque integral, sobre todo para los adictos, ¿sí? Porque ahora se está hablando de la legalización, sin embargo esa legalización tiene serias implicaciones en la salud pública de todos los colombianos, así que debe ser de forma muy gradual, acompañada de educación, de tecnificación, de socialización y de mejoramiento
de las vías terciarias, de sustitución de cultivos más rentables. Y por supuesto que vaya acompañada de una política de paz, por ejemplo la paz total, el ambicioso programa del presidente y su ambiciosa o quizás utópica insistencia en la lucha contra las drogas desde su nuevo enfoque según él. Muchas gracias. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las... Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.